Maritere, buen viernes para ti, un saludo para todos los nuevo? que se conectan también al noticiero del mediodía. Te traigo algo de información política, una jornada movida en el Congreso sobre todo, pero vamos a empezar hablando de lo que ocurre con esta crisis de inseguridad que se termina agudizando y que se convierte en un problema para el gobierno de Dina Boluarte. En los últimos días hemos visto casos de sicariato, lo que ocurrió en Trujillo, específicamente con 2 adultos mayores. Ya desde diciembre Trujillo sorprendió con varios casos de crimen por encargo. El secuestro de este señor en la libertad, de este empresario que finalmente apareció termina muerto con esta escritura de por no pagar completo. Bueno, por un lado crímenes por encargo, por otro lado secuestros, que también como delito está desafiando a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior. En medio de esa situación, cuando vemos que estos dos tipos de delitos empiezan a dispararse, en el Ministerio del Interior algunas renuncias importantes complican aún más la tarea del ministro Víctor Torres Falcón. Y podemos enunciar la renuncia más saltante, la del viceministro, el general en retiro Héctor Loaiza, que ayer volvió a enviar una carta al ministro del Interior y le dijo: le vuelvo a enviar esta renuncia porque yo ya le mandé una carta pidiéndole mi renuncia el 12 de enero y no tuve respuesta. Sí. Además de esta renuncia, y estamos viendo precisamente en imágenes al alto funcionario del Ministerio del Interior que deja el cargo, él señala por razones estrictamente personales. La última vez que lo vimos fue precisamente cuando asumió el nuevo jefe del comando policial. No fue el ministro del Interior, fue el viceministro que, recordamos, le daba un apretón de manos y un abrazo al Pero no sabíamos en ese momento, no lo habíamos mapeado, que estaba con el problema de que ya había pedido la renuncia. Exacto, ya había pedido la renuncia para ese entonces. O sea, él escuchaba al general Angulo y él también sentado ahí decía: bueno, yo también ya pedí mi renuncia. Exacto, ya no quiero formar parte de este equipo. Se va, diríamos, el número 2 en orden político del Ministerio del Interior, el general Loaiza. Queda todavía un viceministro más, son 2 viceministerios los que están debajo de ese importante cargo que tiene actualmente el señor Víctor Torres Falcón, pero te decía, renuncian también asesores del actual ministro Víctor Torres Falcón. Renuncia, por ejemplo, su principal asesor. Me refiero al general en retiro también, Enrique Blanco, uno de sus principales asesores, y por claras diferencias con la gestión. O sea, ¿de cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de renuncia de un viceministro y renuncia de por lo menos 2 asesores. Un segundo asesor que renuncia, Martín Parra Saldaña, asesor del despacho viceministerial de orden interno. Lo que pasa en el interior del ministerio es la sensación de una gestión que acaba de empezar, que empezó hace 2 meses ya, pero que no agarra vuelo, que no parece tener un norte definido. Y ayer, un salvavidas desde Palacio de Gobierno. La presidenta de la República convoca al primer Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, el llamado CONASEC, muy famoso e instalado por el presidente Ollanta en su momento, mientras tenemos las imágenes en pantalla del ex viceministro Héctor Loaiza, que renunció, mientras el sicariato y el secuestro desafían a la policía. En el Ministerio del Interior, las cosas, como parte del equipo, no parecen estar del todo bien. Te contaba de algunas renuncias y se habla de una sensación de que no hay una buena gestión. Una sensación de que hay cierto desorden, de que no se tienen objetivos y metas claras. Y desde el Congreso, la crítica también se enfoca en el ministro del Interior, que te digo, asumió hace 2 meses la cartera, pero su gestión no parece despegar. No, sin duda, además lo vemos como resultados también, porque nosotros como ciudadanos todos los días dando cuenta de la cantidad de crímenes, asaltos, robos, extorsiones, sicariato, muertes, secuestros, etcétera. Y bueno, y no se ve un cambio, no se ven medidas. Ahora, la presidenta te decía, al rescate del ministro, ayer convoca este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. No asistieron los titulares de las principales instituciones en el país, salvo el fiscal de la Nación, que se conectó vía teleconferencia, pero estuvo el premier,
El ministro del Interior, la presidenta y diversos funcionarios. La presidenta en un momento le da instrucciones al ministro, pero en otro momento dice, no más Tren de Aragua, queremos a los delincuentes en las rejas. Un mensaje que suena bastante también a la ciudadanía. Para la platea, ¿no? Exactamente. Claro, de cara a la platea. Algo efectista, una frase. Porque ni siquiera habían terminado la reunión y la presidenta sale a dar el mensaje, digamos, lo transmite el canal del Estado y vamos a ver efectivamente este momento donde la presidenta cuestiona y dice, no queremos más bandas de crimen organizado, bandas extranjeras en nuestro país. Bueno, nadie quiere, coincidimos en eso, pero ¿qué hacemos para que no pase Exacto, eso? diríamos, el diagnóstico ya lo sabemos. Ya lo sabemos. ¿Cuál es el plan? Claro. Vamos a escuchar a la presidenta. Queremos ver a los delincuentes detenidos y tras las rejas por acción de la justicia. Junto con el Ministerio del Interior estamos implementando, reitero, el Plan Seguro, que se proyecta al 2026. No más Tren de Aragua y otras bandas delictivas en nuestro país. Algunas cosas ahí, ¿no? La presidenta dice el plan seguro. Ya no habla del plan Boluarte, algo que en su momento generó cierta confusión y la propia presidenta dijo no hay ningún plan Boluarte. Después hace una referencia a, si queremos, la banda más conocida, por lo menos en el ámbito policial, Tren de Aragua. La mayoría de noticias se han guiado o han terminado, digamos, en alguna conexión. Además, porque el Tren de Aragua, hay que explicarlo, es una gran banda que tiene facciones, ¿no?, dedicadas a la prostitución, al sicariato, etcétera. Entonces, siempre que sale una banda con un nombre distinto, sería una facción del famoso Tren de Aragua, ¿no? Claro, entonces la presidenta, conociendo eso, da este mensaje y también hace este momento de darle directrices al ministro del Interior. ¿Dónde estaba el ministro? A su lado izquierdo, muy callado, recibiendo el comando de la presidenta. Vamos a ver esta imagen de la presidenta en referencia a la policía, pero clara orden al ministro del Interior. Señor ministro del Interior, tenemos que ponerle todo el énfasis y todo el apoyo, Premier, ministro de Economía, a nuestra Policía Nacional para que actúe de manera eficiente. Ahí estaba el ministro del Interior con el Premier, pocos funcionarios de modo presencial, la mayoría estaba conectado por teleconferencia. Busca la presidenta darle un nuevo impulso a la política de seguridad ciudadana, pero te decía, los números son complicados, el tema de los secuestros, se están viendo muchos secuestros en este inicio de año. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo la policía está gestionando esta situación? Bueno, hemos visto que muchos de los secuestros se resuelven por la vía del rescate, por la vía del pago, de ceder a el pedido de rescate que hacen las bandas, y eso es algo que por lo menos la policía no debería permitir. La policía no debería permitir que estos secuestros se resuelvan de esa manera. Lo que pasa es que muchos familiares tienen miedo de, digamos, que no se puede resolver, que además está en juego la vida, imagínate, de tu familiar. Entonces, si tú dices, voy a la policía, y si la policía, no tengo la confianza en la policía, de que la policía vaya a resolver, ¿no?, de manera oportuna esta situación, con eficacia, pues yo prefiero, muchas familias lo hacen, de manera directa, negocian ellos la posibilidad de que la persona salga libre. Exacto. Y muchas veces tú escuchas a la policía y la policía te dice, bueno, nosotros no sabemos de cuánto fue el monto, si se negoció, si se habló. No, la policía no tiene idea porque ni siquiera se lo comunican. Ese es el problema, que la policía parece estar de momento entendiendo el fenómeno del secuestro que también tiene particularidades. Es el secuestro que se convierte en extorsión, que te piden un monto, la familia negocia, se paga un monto menor, pero te retienen al familiar, claro, y te siguen exigiendo más dinero. Y muchos de los últimos casos que has visto, la familia, incluso, no sé si el caso de un chico jovencito, un chico que trabajaba como estibador, un chico que no tenía mayor fortuna, y le piden a la familia plata, la familia decía, todavía no tengo, no puedo, y lo matan. No esperaron ni 2 días. Claro, en esa labor de inteligencia es donde la policía no ha dado grandes resultados, y te decía, las miradas se enfocan en el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, porque además no es un ministro que aparezca mucho, no es un ministro que tenga ese nivel de exposición mediática que hemos visto en otros ministros, digamos, liderando operativos,
saliendo a las calles. Es otro estilo. No tenemos un zar que luche contra la delincuencia. Así como el zar de la droga, el zar de la delincuencia. ¿Cuál es el rostro? ¿Cuál es el comando? ¿Cuál es lo que por lo menos nos daría una cierta tranquilidad de las cosas se están haciendo? ¿Y qué cosas están haciendo, además? Eso explica las palabras de la presidenta ayer. La presidenta quiso dejar en claro que se está viendo el tema de seguridad ciudadana, por lo menos en el acto político de convocar a un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Pero te digo, estos consejos se convocan todos los años, muchas veces al año, podemos hablar de hasta 5 veces al año, y en realidad es bien difícil que haya una salida clara, una política clara. Ayer, por ejemplo, se hablaba de las unidades de flagrancia, esta metodología de tener en un solo local a los representantes de la policía, Ministerio Público y Poder Judicial, para que en un caso de flagrancia se sentencie muy rápido al delincuente. Bueno, esto podría replicarse, pero son casos aislados, digamos, esto no termina... Esto no va a solucionar el problema grande, porque el problema tiene muchas aristas. Eso podría ser un aspecto pequeño, menor, porque mira, muchas veces cuando ha habido flagrancia también absoluta, que las vemos en la pantalla, encuentran a la banda con el armamento, pasan unos días y son liberados. Sí, entonces... y ayer la presidenta hacía ese llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial, pero te digo, desde el Ministerio del Interior, donde debería salir esa fortaleza para armar un plan de seguridad ciudadana, no se está viendo. Lo que se está viendo más bien son renuncias, son momentos de pérdida de confianza de funcionarios que estaban acompañando a esta gestión del ministro Víctor Torres Falcón y ahora dicen, prefiero apartarme. Entonces, el reto para el ministro es armar un nuevo equipo que le permita dar resultados, que le permita mostrar algunos logros en su lucha contra la inseguridad, Maritere. Un tema que va, siempre es complejo, es un tema de largo plazo. Ayer la presidenta decía, nos proyectamos al 2026 con este plan de seguridad ciudadana. Claro, la presidenta decía, vamos a dejar encaminado el plan de seguridad ciudadana, pero vamos a ver. Lo que hemos tenido es un cambio total del mapa de la inseguridad, precisamente por el delito extranjero, por las modalidades que se han instaurado. O sea, es como que el país hubiera dejado en manos de la delincuencia, ¿no? Se ha cedido terreno. Ahorita no hay realmente, no se siente un control, no se siente una mano dura, para nada. Sí, a nivel de secuestros, al año estamos en un promedio de 3.000 secuestros. Hay que ver si para el 2024 esa cifra logra bajarse, que ese sería el ideal.